Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy les voy a hablar de cuánto dinero se necesita para emigrar a Dinamarca. Y vamos directamente a los gastos. Y este video va a ser con detalles de costos generales, porque yo ya hice uno específicamente hablando de ese tema. Costos de alojamiento para una pareja en un lugar para ustedes solos ronda entre las 12.000 a 14.000 coronas. Obviamente que depende qué tan cerca del centro estén, los metros cuadrados, entre otras comodidades extras. Una habitación individual ronda entre las 4.500 coronas hasta las 8.000. Compartir una habitación inicia en las 3.500 coronas hasta las 5.500. Y antes que alguien me diga, según Guille, pero yo vi una habitación a 3.000, pero yo vi unas 6.500. Sí, claramente que existen, pero todos estos gastos son con respecto a un promedio. O sea, que es lo más frecuente que ustedes encuentren. Y con el tema del alojamiento también hay que tener en cuenta el depósito, que suele ser entre 2 o 3 meses del precio del alquiler. Y en algunas ocasiones, ustedes estarían adelantando el último mes. O sea, 2 serían de depósito y 1 sería el último. Y ustedes deberían avisar con 30 días de anticipación para que el último mes no lo paguen porque ya estaba cubierto desde un comienzo. Y en otras simplemente son 3 meses de depósito. Y para aclarar una cuestión más, sí existen opciones que solo te piden 1 mes de depósito, pero cada vez son menos frecuentes. Algunos ya están pidiendo 4 meses de depósito. Realmente me parece extremadamente exagerado y espero que empiecen a ponerle un límite a esta situación. Los precios están extremadamente inflados y acá les quiero compartir una información súper importante. Muchas veces no te devuelven el total del depósito. Ya tuvimos 2 situaciones de pérdida bastante importantes con este asunto. Fueron 2 situaciones extremadamente injustas. Es parte de mi trabajo poco honrado. En fin, no me quiero desviar del asunto. Gastos de alimentación. Y este es un tema extremadamente relativo. Al principio, después de una época bastante complicada, post-COVID, llegué a este país con recursos económicos, digamos, bastante justos. Así que opté por recurrir a organizaciones que rescatan comida en excelente estado y puedes ir a retirarlas pagando un monto muy bajo. Y se puede ahorrar un montón usando este tipo de organizaciones. Y si ustedes se preguntan el nombre de la misma, acá les digo una, Food Sharing, y la pueden encontrar en Facebook. Y además están los famosos tachos. Pero voy a poner un número estimativo en una situación normal, yendo al supermercado como cualquier persona lo haría. Y el gasto sería aproximadamente de 1.500 coronas por persona. Y esto sería para una dieta normal, con carnes, verduras, cereales, etc. Obviamente se puede gastar menos y muchísimo más. Gastos de transporte. Un abono mensual cuesta aproximadamente 500 coronas e incluye metro, bus, barco, bus y trenes de corta distancia. Otra opción muy utilizada es alquilar una bici eléctrica y cuesta aproximadamente 600 coronas. Obviamente es una buena idea comprar una bici usada en buen estado y olvidarse del gasto del alquiler, y puede costar aproximadamente 1.000 coronas. Internet móvil, 100 coronas, y esto incluye 100 gigas, 100 minutos y mensajes ilimitados. Hay planes más económicos, pero para mí no tiene mucho sentido porque no va a ser tanto la diferencia que pueden llegar a ahorrarse y ya se olvidan de este asunto. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Vamos a suponer que llegan a principio de mes, empiezan a tramitar sus papeles como el formulario OD1, el CPR, la Yellow Card, etc. Y supongamos que inician a trabajar un mes después de que llegan. Y acá quiero aclarar algo. Si ustedes tienen su contrato de trabajo e inician rápidamente sus papeles con el gobierno, pueden empezar a trabajar antes de terminar el proceso, pero probablemente no puedan cobrar su salario hasta que tengan la cuenta de banco habilitada, que es de las últimas cosas en realizarse, porque una cuenta danesa tiene que estar registrada a un CPR y no es posible que le paguen su sueldo en una cuenta internacional. Existen jefes muy buena onda que te dan la posibilidad del primer sueldo cobrarlo en otra cuenta danesa, ya sea de su pareja o de algún amigo, pero son los menos y es muy poco probable. Yo cumplo en contarles, pero no quiero ilusionar a los demás, solamente decirles que eso puede llegar a ser posible, y si tienen esa gran suerte, felicitaciones. Así que después de todo este preámbulo, es para que se hagan una idea que probablemente pueden llegar a pasar 3 meses hasta que cobren su primer salario. Obviamente que puede ser un tiempo menor o muchísimo más, pero vamos a usar esos 3 meses de referencia, porque es mejor traer de más y no de menos. El número que voy a hacer es para una persona y vamos a poner el alquiler de una habitación individual a 5.000 coronas. Supongamos 2 meses de depósito y nos da un total de 15.000. Ese sería el gasto del primer mes, más 10.000 que es el gasto de alquiler de los 2 meses siguientes. 1.500 por 3 meses de alimentación nos da un total de 4.500, y ahora el transporte. Y supongamos que ustedes se compran una bicicleta a 1.000 coronas. Capaz que esta le
me queda un poco chica. O sea, que le agregamos esas 1000 coronas a nuestro gasto trimestral. Ustedes podrían encontrar una mejor precio, pero supongamos que de vez en cuando usan el transporte público, el gasto sería aproximadamente lo mismo. Telefonía, 300 coronas. Y ahora vamos a sumar todo. Alquiler, más comida, más transporte, más telefonía. Y eso nos da un total de 30.800 coronas. Y eso nos da un total en dólar americano de 4.372 dólares. Y esto fue sin tener en cuenta vestimentas y salidas a tomar o comer algo. Quiero volver a aclarar algo. Y estos números fueron realizados teniendo en cuenta una situación real, pero no bastante favorable. Sí, claramente pueden necesitar menos dinero. Y si vienen con una pareja o amigo, esos gastos pueden ser un poco menores. Yo les recomendaría que vengan con 4.000 dólares como mínimo. Entiendo que es bastante difícil ahorrar en dólares en toda Latinoamérica. Y supongamos que tengan 3.000 dólares ahorrados y están dispuestos a darlo todo cuando vengan y aún con menos dinero que ese, pero van a tener que ser bastante creativos para ahorrar al máximo. Si están dispuestos y organizados a enfrentar lo que se venga, no lo duden, crean en ustedes mismos. Pero si quieren estar realmente tranquilos, yo les recomiendo que vengan con más de 5.000 dólares. Si esta información les resultó útil, no duden en suscribirse y compartir esa información a quienes piensen que les puede resultar útil. Y este fue otro video de Según Guille. Nos vemos la próxima. Chau, chau.